Muy buenas noches Julio. Hoy estamos con Raúl, a quien doy por supuesto la bienvenida a este su espacio, a su casa, Contacto Legal. Hola Raúl, buenas noches y muchas gracias por acudir a nuestro llamado y bienvenidos todos a esta nueva temporada de Contacto Legal. Hoy vamos a conversar contigo acerca de esta transición de la unicameralidad a la bicameralidad. Nuestro público va a ir a votar y tiene que saber qué cambios y qué retos va a significar esa transición. Sí, gracias Cristian, gracias Julio por la invitación. Ciertamente, la bicameralidad es un tema trascendental que nos preocupa, estoy seguro, a todos, no solo a los que tenemos formación jurídica. Esa transición que vamos a tener va a significar un cambio importante porque, valgan verdades, estamos en una situación de crisis de representación y entonces el objetivo desde el inicio ha sido mejorar la labor de los parlamentarios, tanto la labor legislativa como la labor de control y de representación. Entre los cambios más significativos, sin duda, además del asunto estructural de que vamos a tener dos cámaras, es que estas dos cámaras van a tener funciones diferenciadas. Ya se han aprobado los reglamentos del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es decir, ya todos los peruanos tenemos acceso a saber qué funciones, competencias y límites van a cumplir cada una de las dos cámaras. Sin embargo, creo que es importante tomar en cuenta que vamos a tener un Senado con un poder importante. Y yo diría con un poder además que va a terminar en los hechos subordinando la labor de la Cámara de Diputados. En tanto, este Senado, a diferencia de lo que teníamos antes, pues se va a encargar de, en el ámbito de la aprobación de las leyes, revisar y aprobar en última y definitiva instancia las iniciativas legislativas. No hay posibilidad, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría con los parlamentos bicamerales anteriores, que la Cámara de Diputados pueda insistir frente a un archivo, frente a un cambio que haga la Cámara de Senadores. Por otro lado, también es verdad que la Cámara de Senadores se va a encargar de aprobar los tratados, designar a los altos funcionarios públicos y también tener ese contacto directo en el ámbito del control político con la más alta autoridad del Poder Ejecutivo. Es decir, va a tener la competencia final en materia del juicio político, del antejuicio político e incluso en el ámbito de las invitaciones. Mientras tanto, el ámbito de la Cámara de Diputados solamente va a tener en el campo del control político una relación con los ministros, fundamentalmente para las interpelaciones, para las censuras, ¿no? Entonces, creería que esos cambios, vamos a conversar seguro ahora un poco más, lo que hacen es que se concentre el poder del Parlamento en muy pocas manos, ¿no? Porque uno dice, van a ser 60 senadores, pero en la práctica es la mayoría de esos 60 senadores. Claro. Además que el Senado no puede ser disuelto, ¿correcto? Ciertamente también ese es un cambio importante. Yo hace poco tuve ocasión de hacer una investigación sobre la materia y me preguntaba, ¿no? Los peruanos finalmente vamos a votar por senadores y por diputados, pero pareciera que esa votación no se refleja en un ánimo de pluralidad, porque los senadores no tienen más legitimidad que los diputados. Claro. Sin embargo, lo que acaba de decir Julio, pues esa norma parece contradecir esta premisa. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores va a tener no solo mucho poder, sino que además va a tener esta prerrogativa de no poder ser disuelta en ninguna circunstancia, ¿no? Pese a que tenemos una comisión permanente que está integrada por senadores y por diputados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no la comisión permanente, como sucede hoy, ¿no? Se encarga de mantenerse frente a un interregno parlamentario? ¿Por qué solamente un grupo privilegiado de senadores, ¿no? Claramente hay un ánimo directo, ¿no?, de fortalecer, de empoderar a una de las cámaras, que es el Senado en este caso. Quizá ahí permíteme una morigeración o para que nos cuentes tus reflexiones, porque si uno revisa los cambios constitucionales puede ver, quizá a veces por una deficiencia, no lo sé finalmente, que los senadores no tienen iniciativa legislativa. Y esto choca, es muy curioso porque ahora si uno ve las campañas políticas de los senadores, claro, no te hacen ninguna promesa legislativa la mayoría porque no la necesitan, ¿no? O sea, no tienen iniciativa legislativa. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Esto juega a favor, en contra? ¿Cómo lo sopesas?
Yo esto lo respondería en función de la realidad, de los hechos. Porque claro, yo miro la reforma constitucional, digo, pero los senadores no tienen iniciativa de ley, entonces de algún modo eso compensa, ¿no? Parecería. Este poder, ¿no? Mucho mayor que tiene respecto de la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que tanto senadores como diputados provienen de los mismos partidos. Mm. Y las bancadas parlamentarias, al final, cuando se reúnen, pues deciden qué temas priorizar para las iniciativas de Mm. ley, para los mecanismos de control. Entonces, con toda seguridad, un senador en el ámbito de las discusiones que hay en su bancada, pues seguramente Puede propondrá que filtrar. a través de un diputado o de un grupo de diputados, pues propongan finalmente iniciativas que partan seguramente de sus ideas, ¿no? O de lo que consideran que se debe priorizar, ¿no? Yo creo que eso, más allá de un formalismo, finalmente en la práctica no se va a cumplir. Con toda seguridad van a haber senadores que van a plantear los temas y además los van a priorizar, Ujú. ¿no? Porque tienen el poder para hacerlo al momento de la etapa de la aprobación. Claro, siguiendo este razonamiento, lo que tú bien enfatizabas es que dentro del rol del Senado es tener la última palabra sobre lo que la Cámara de Diputados apruebe. Pero esto que último que decías me hace ruido porque es como cuando ahora vemos que hay segundas votaciones, ¿no? Que uno piensa que la segunda votación es para reflexionar y tener más conciencia de lo que se aprobó en la primera votación, y la idea de la segunda votación es que si hemos advertido que no fue adecuada la norma aprobada en primera votación, tenemos una segunda oportunidad para arrepentirnos. ¿Qué posible es que un Senado, bajo el esquema de lo que acabas de comentar, vaya a funcionar justamente como esa cámara reflexiva de la Cámara de Diputados, si al final viene de los mismos partidos y a la larga podría tranquilamente ser, como decías hace un minuto, un formalismo, un trámite, y entonces no es necesario que el público tenga la expectativa de que la calidad legislativa va a mejorar? Sí, sin duda esa es una de las, o creería yo, la Mm. preocupación mayor Ujú. respecto a esta reforma, ¿no? De tener una cámara reflexiva, revisora, que sea un filtro objetivo, ¿no? De lo que plantean los parlamentarios. Mira, a la fecha tenemos más de 14.000 proyectos de ley presentados. Eso no, pues, No resiste ningún permite, ¿no? análisis. Sí, que podamos decir que son iniciativas pensadas, ¿no? Claro. O que por lo menos han partido de criterios como viabilidad, razonabilidad, ¿no? En realidad, recordemos algo, sí, probablemente no tengamos tanto optimismo, ¿no? Mirando que son los mismos partidos políticos, mirando que los problemas estructurales no se han solucionado, pero ya estamos sobre la marcha, ¿no? Entonces yo creería que de todos modos sí es necesario que haya algún tipo de filtro Mm. a este descontrol, a este desbocamiento que hay en la actualidad con relación a los proyectos de ley que se presentan, ¿no? Creería que esta Cámara de Senadores, ¿no? Más allá de que efectivamente pueda priorizar sus iniciativas desde el origen hasta la etapa final, pues puede entender que el Parlamento necesita no solo airarse, sino ganar legitimidad. Y esa legitimidad va a pasar sin duda por pues, superar esos problemas de Mm. populismos, ¿no? O de una deficiente calidad en el trabajo legislativo. En esa medida, pues yo creería que hoy, más que nunca, pues el electorado tiene que ser consciente de que esos perfiles, esas personas de más de 45 años o con experiencia, pues tengan un poco más de compromiso institucional, ¿no? Para filtrar de mejor manera las normas, ¿no? Por ejemplo, pienso en las normas declarativas, en las normas Claro. interpretativas, en estas Mm. normas que tienen incidencia de gasto. O sea, Claro. sí hay, creo yo, un diagnóstico que hay que mirar y que en todo caso hay que exigir desde la ciudadanía. Por supuesto. Las personas que nos ven, que nos escuchan, podrían pensar que la bicameralidad, y obviamente ha sido así, no es un producto nuevo, no es hemos tenido una práctica más bien mucho más consagrada de bicameralidad, pero quizá nuestra última experiencia ha sido con la Constitución del 79. ¿Podrías decirnos qué diferencia a esa vieja construcción del 79 con la construcción actual para ver, eh, digamos, las fallas, las oportunidades, los errores, ¿no? Que esta nueva configuración trae? Sí, es una pregunta interesante, pero muy compleja de responder, en tanto son momentos históricos distintos, ¿no? La Ciertamente. Constitución del 79 se aprueba en un contexto diferente al que se aprobaba esta reforma constitucional. En todo caso, creo que o los aspectos más llamativos, ¿no? Diría que son, por un lado, la iniciativa legislativa, ¿no? Que ahora está restringida fundamentalmente, como lo hemos Ujú. comentado, Ujú. solamente a la Cámara de Diputados, ¿no?
Eso permitía que de algún modo no haya una Cámara revisora propiamente, sino que dependiendo del origen, si proviene de la Cámara de Diputados, pues revisa la Cámara de Senadores y viceversa, ¿no? Exacto. Por otro lado, también esta idea de si hay senadores vitalicios, ¿no? En el caso de los expresidentes de la Claro. República, por ejemplo, ¿no? Los mecanismos de insistencia. Esto es muy importante, Cristian, Julio, porque les decía, ahora finalmente el Senado termina subordinando a La los Cámara de diputados, ¿no? Claro. Cosa que no ocurría con la Constitución del 79, que sí permitía expresamente las insistencias con mayorías calificadas altas frente a un Ujú. cambio o un rechazo significativo de las iniciativas, ¿no? Por Incluso otro con estas lado, comisiones mixtas, ¿no? Perdón que te corte. ciertamente, claro, porque, repito, no es que la Cámara de Senadores tenga más legitimidad que la Así Cámara de es. Diputados. Ambos tienen legitimidad democrática porque han sido elegidos por la población, ¿no? También es importante el número de los parlamentarios. La Constitución del 79 establecía expresamente un número de diputados, un número de senadores, ¿no? Esta reforma lo que hace es dejar la puerta abierta Sí. para que los parlamentarios, Ujú. únicamente con modificaciones de orden legal, aumenten de manera periódica el Ujú. número de parlamentarios, ¿no? Si a eso le sumas que esta autonomía presupuestal se ha desbocado en la actualidad, creo que termina desconfigurando los fines de un parlamento, ¿no? Que es representar para legislar en favor del interés público, ¿no? Y así podemos encontrar diferencias también con relación a los mecanismos de control político. Yo creería, En eso quería, perdóname la sí, interrupción, mi querido ujú, Raúl, quería incidir en una de las cosas que quizá el público tiene más en la mente en estas elecciones, y la idea es eso también de este programa, que la gente se informe. En esto que hablas del control político, ¿hay algún cambio que va a impactar en la vacancia presidencial, por ejemplo, para que el público quizá tenga la expectativa de que con la bicameralidad vamos a tener un poco más de mesura o control respecto del uso de este mecanismo que tanta inestabilidad nos ha generado en los últimos gobiernos? eh, te lo respondo directamente, no. Hay Ujú, muchos temas. Yo pienso, por ejemplo, en la insistencia, en las reconsideraciones, en la ujú, actualidad de los mecanismos de control político, en el uso de la vacancia presidencial por ujú, incapacidad moral, que como bien tú ujú, has referido, ha generado una inestabilidad ujú, política permanente y lo sigue haciendo. ujú. No han habido cambios sustanciales. ¿Por qué? Creo, esta es mi opinión, porque creo que esta bicameralidad o esta reforma constitucional no ha sido pensada ni siquiera para mejorar la representación o para fortalecer la democracia, sino ha sido pensada para empoderar aún más el poder del Parlamento, y esto Ujú. termina afectando el sistema de equilibrio de poderes. Claro, Entonces, por eso, estos temas que son tan importantes, con los que convivimos en el día a día, claro. no han sido abordados o priorizados. Mira lo importante que dices, porque se me viene también a mente que estas reformas constitucionales eliminan la cuestión de confianza obligatoria. Ujú. ¿Esto trae alguna consecuencia o te parece, como dice el dictamen, que esto era innecesario y que era una figura decorativa? ¿Qué opinión te parece? Absolutamente innecesario. Esto venía discutiéndose hace mucho tiempo. Somos un modelo presidencialista, aun cuando pueda ser atenuado, parlamentarizado, no tiene sentido, ¿no? Ujú. Que haya esta suerte de voto de investidura, ¿no? Que hay en los modelos parlamentaristas, ¿no? Claro. Y además, para complementar lo que decía antes, mira, por ejemplo, las comisiones investigadoras ahora, ¿no? Ujú. La propia Constitución lo refiere, pueden levantar el secreto bancario, la Mm, reserva tributaria sí. directamente, han incluido también los llamados de modo obligatorio a los gobernadores Gobernadores. regionales, a los alcaldes, ¿no? Entonces, cuando yo doy esta opinión, ¿no? De que está pensada para empoderar al Parlamento, pues no es una idea ligera. La Claro, realidad es claro, que claro. hay elementos objetivos para llegar a esa conclusión. Permíteme Ujú. repreguntarte con la otra parte, la cuestión de confianza, que es la cuestión de confianza ya potestativa, ¿no? Desaparecen también la cuestión de confianza que puede hacer un ministro. ¿Solamente puede hacerla el presidente del Consejo de Ministros o cómo ha quedado esta configuración finalmente? La cuestión de confianza se mantiene, pero además recordemos algo, que independientemente de la reforma constitucional, la cuestión de confianza está regulada, ¿no? En una ley que está Acotada. vigente y que además ha sido confirmada en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Entonces, como bien acabas de referir, es una cuestión de confianza, que independientemente que hoy es propiamente una competencia de la Cámara de Diputados, acotada, ¿no? Ujú. Está solamente
dirigida a esas causales que establece la norma, e incluso la interpretación sobre si se denegó o no se denegó es determinada por el propio Parlamento y no así ni siquiera por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces creo que ese mecanismo de control político que hoy está neutralizado, prácticamente inutilizable, se va a mantener así en este periodo. Ahora, para ir quizá ya un poco finalizando con el análisis, ¿tú crees o consideras que hay al menos algunos elementos destacables de este retorno a la bicameralidad? Porque vamos que en términos de lo que hemos estado conversando, y eso es un poco también, por supuesto, la intención, no es hacer porras a la bicameralidad necesariamente, pero si hay algo que poner para hacer un balance, ¿hay algo que podríamos destacar y poner en positivo de lo que se nos viene ahora con esta nueva conformación del Congreso? Sí, yo creo que el Congreso o el Parlamento que viene tiene un enorme reto, ¿no? Ujú. Que es, como decía antes, mejorar la legitimidad, la representación, ¿no? Em, Creo que hay los elementos finalmente relacionados con la labor legislativa, Ok. fundamentalmente con eso, ¿no? La Cámara reflexiva, ¿no? La Cámara de Senadores, al tener mucho poder, pero además, mira, se ha puesto una valla alta, 45 años, que no existe prácticamente en el mundo, ¿no? Y Ujú, tampoco la Constitución del 79 ujú. lo previó, era Ujú. 35 años. O la experiencia en el Parlamento, creo que nos puede dar la esperanza. Ok. Yo en ese sentido trataré de ser optimista, ¿no? Ujú. En que filtren las normas adecuadas, prioricen, ¿no? Aquellos temas que respondan a la agenda legislativa real, ¿no? Es esa que se aprueba de manera anual, eh, pero repito, es más un asunto creo de personas antes que de la estructura, ¿no? Porque mira, hoy tenemos esa estructura unicameral, estos mecanismos de control político abiertos, pero creo en muchas ocasiones utilizadas de modo abusivo, ¿no? Claro. Entonces no es un tema, creo yo, propiamente de la estructura, sino creo Mm. que es de personas, ¿no? Y allí sí el reto enorme ya de cara al futuro es los partidos políticos, Claro. porque con los mismos partidos políticos difícilmente la Ujú. situación va a cambiar, hay que ir al origen del problema. Ahora, si es un Ujú. tema de personas, quizá para cerrar, eso pone una cuota de responsabilidad importante en el elector, pues, ¿no? Porque finalmente, si es un tema de personas, quienes decidimos qué personas llegan a ese cargo de senador, que es en los términos que hemos conversado, pareciera ser el que va a tener, digamos, la batuta de cómo van a decantarse las cosas en el Parlamento, implica que deberíamos estar plenamente informados de a quiénes vamos a poner en esos escaños, ¿no? Digo porque no sin desmerecer lo de la Cámara de Diputados, que por supuesto es importante, pero claramente es una estructura en donde el gran peso de poder va a caer en el Senado y si se trata de personas, pues va a depender al final de nosotros de que esto funcione para bien o para mal. Sí, por eso es importante que no solo desde el Estado se generen políticas públicas, Claro, ¿no? Para informar a la población o generar interés en la Así población es. respecto a estos temas, sino también desde la sociedad civil. Mira lo que claro, se está haciendo, por ejemplo, aquí en este claro. espacio, ¿no? Hacer cultura constitucional, democrática, ayudar a que la gente tome conciencia finalmente de que la representación en un Ujú. modelo democrático es fundamental y los ciudadanos no podemos, ¿no? Dejar de involucrarnos Claro. en una decisión fundamental que finalmente nos va a Así es. terminar afectando a todos. Y precisamente por eso te agradecemos mucho esta información precisa, estas coordenadas que son muy importantes justamente tras una elección o porque ya se vienen las elecciones y será muy importante estas reflexiones. Muchas gracias, Raúl. Muchas Espero que en una gracias, Raúl. próxima oportunidad puedas volvernos a acompañar. Gracias Gracias. a ti, Julio. Gracias, Cristian. Gracias. Encantado. Muy buenas noches. Nos Buenas vemos en noches. el próximo programa. Gracias. Chao.